están ya trabajando, vamos a hacer un cuadro comparativo. ¿Listo? ¿Sobre qué? Hoy vamos a hablar de radioterapia. La próxima clase va a ser quimioterapia e inmunoterapia. Vamos a hacer un cuadro comparativo, gracias. De las tres. ¿Listo? En el grupo. A mano. No quiero nada en iPad. A mano. Si lo quieren hacer así de grande o así de grande, no importa, con tal que de verdad tenga la información que es. ¿Listo? Yo conozco mis presentaciones, así que yo sé qué es lo que van a sacar de acá y qué sacaron de internet. Entonces, presten atención. ¿Listo? Chicos, silencio, porque ya no quiero gritar. Vamos a hablar de radioterapia. Obviamente, hablar de cáncer, ya ustedes saben todo el tema del ciclo celular, de los genes y todo eso. Radioterapia no tenemos mucho que ver los odontólogos porque nosotros no vamos a suministrarle a un paciente radioterapia. Sin embargo, sí estamos en el personal multidisciplinario que tienen que atender a los pacientes oncológicos. ¿Listo? Entender qué es la radioterapia. Aparte de ser profesionales de la salud, nosotros somos seres humanos que tenemos familia, que podemos estar en alguna situación de radioterapia. Y siempre el conocimiento es poder. Entonces, nosotros saber de esto nos va a ayudar para todo, para nuestra vida profesional y para nuestra vida personal. Yo les voy a intentar explicar, digamos que no tan específico como si nosotros fuéramos unos oncólogos, pero sí, obviamente vamos a hablar términos médicos y demás. ¿Ok? Es un poquito enredado. Así que si ustedes no me comprenden, díganme, que a mí no me molesta. ¿Vale? Doctora, ¿qué significa eso? No pasa nada. Volvemos y lo explicamos. Porque obviamente esto es parcial y el cuadro comparativo. Que yo de verdad valoro mucho que lo hagan de las clases. Porque buscar en internet uno se enreda. Porque en internet está todo como muy técnico. Aquí va a estar un poquito más sencillo. ¿Listo? Entonces, radioterapia. Ustedes ya han escuchado la radioterapia, yo creo que la mayoría ya hemos escuchado radioterapia, radiación, rayos X, protones, neutrones, electrones, todo eso. Vamos a empezar a utilizar estos términos. Entonces, la radioterapia es una ayuda en el tratamiento para el cáncer, ¿ok? Puede ser algunos pacientes, dependiendo del tipo de tumor, de localización, de características del tumor, le van a suministrar primero la radioterapia antes de la cirugía, o primero lo operan y después de la cirugía es que hacen radioterapia. Así como hay pacientes que no les hacen radioterapia. Doctora, pregunta. Tú envías esta presentación, es que no se nota, no se ven las diapositivas. Ya mira, ya mismo, porque no es mía, esa es de Ana. La doctora las coloca ahí. Sí, yo le pregunto a ella lo que ella diga, porque eso es de ella. Por eso ni le cambié el nombre, porque eso es netamente autoría de Anita. Entonces, el tema de radioterapia es una terapia ayudante. No quiere decir, esto es un tema delicadito, porque cuando uno generalmente le dice a un paciente que es paciente candidato para radioterapia, piensan que es algo malo. Y a veces sí, porque dependiendo del caso, la radioterapia se utiliza cuando ya ninguna otra terapia nos ha funcionado, pero radioterapia también puede ser antes de la cirugía, porque la radioterapia nos va a ayudar a disminuir en algunos casos el tamaño del tumor. ¿Eso qué quiere decir? Que si el tumor mide 5 centímetros, le damos radioterapia al paciente y baja a 3 centímetros, eso es muchísimo. Eso es muchísimo y obviamente va a ser una cirugía menos compleja, va a estar más lejos de algunas estructuras importantes. En cabeza y cuello, todo está cerca. Todo está cerca, tenemos estructuras súper importantes, tenemos los ojos, el cerebro, las vías respiratorias, o sea, todo. El cáncer de cabeza y cuello es un cáncer, digamos que muy incapacitante para los pacientes. La radioterapia en cabeza y cuello a los pacientes los afecta muchísimo, no pueden comer, no pueden pasar saliva, les cambia el sabor de los alimentos, no pueden ni tomar agua. Aparte que más adelante vamos a ver de las lesiones que nos puede dar a causa de radioterapia. O sea, la radioterapia es súper buena, pero también tiene unos efectos secundarios. Y si es complicado en otra parte del cuerpo, imagínense en cabeza y cuello. Aparte de lo estético, o sea, una cirugía en cabeza y cuello es muy, muy, muy agresiva. Entonces la radioterapia en cabeza y cuello es una súper ayuda. Por lo que les digo, porque generalmente nos ayuda a disminuir el tamaño de los tumores, ¿ok?
Entonces, para comprender cómo funciona la radioterapia hay que hacer un recorderis. Ustedes saben que es una metástasis. Sí, cuando se riega el cáncer. Bueno, ¿cuáles son las vías por las cuales se puede dar una metástasis? Hematógena o hematógena. ¿Y cuál es la otra? Falta una. ¿Qué es la menos común? La neural. ¿Y cuál es la que más se ve en cabeza y cuello? ¿Cuál es la linfática? Ojo, ¿cuál es la vía de diseminación más recurrente en cabeza y cuello? La linfática. ¿Listo? La linfática. La linfática, ¿eso qué quiere decir? Pregunta parcial. La linfática, no quiero ver otra. No, que sí, que existen, que puede pasar, doctora, es que por allá yo encontré un artículo. No, la linfática, fin. Obviamente, cada uno tiene su característica. La hematológica, ¿qué pasa? La hematológica también se ve, y se ve más o menos, pero no con la linfática. Lo que pasa es que esos cánceres que se me diseminan por la vía hematológica son un poquito más agresivos, porque esa sangre está nutriendo el tumor. ¿Listo? Y a nosotros nos han dicho que el cáncer no duele. No es cierto del todo. Cuando un cáncer o cuando una lesión cancerígena me hace metástasis por la vía neural, duele. Porque estamos dañando el tejido nervioso. Generalmente duele. Entonces, esa regla de que lo que es asintomático es cáncer no siempre es cierto. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta el tema de la invasión de los tejidos, la proliferación celular, es decir, el ciclo celular, la interacción con los tejidos circundantes. ¿Qué tejidos de la vía linfática tenemos cerca, cabeza y cuello? ¿Cómo se llaman? Las cadenas ganglionares. Hay que conocer las cadenas ganglionares. Y los odontólogos tenemos que palpar las cadenas ganglionares de cabeza y cuello. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¡Qué miedo! La submandibular, la submentoniana, las retroauriculares, las preauriculares, ¿cuáles más? Las cervicales, profundas y superficiales. Podemos también palpar la supraclavicular. Eso lo podemos. Y eso, cuando uno le toma como el hábito, eso es súper rápido. Eso es en un minuto, menos de un minuto. ¿Listo? ¿Sí saben cómo palparlas? ¿Sí? Sí. ¿Ideas? ¿Nunca palpado? ¿Nunca? Y algunos de ustedes están en clínica, ¿cierto que sí? ¿Y no saben palpar cadenas ganglionares? Pues dice que se tiene ¿Qué que pasa? tocar, dice que se debe hacer la palpación suave para poder sentir si hay algún tipo como de inflamación. Porque si se toca muy duro, no me acuerdo, pero... Ok, ¿qué es importante? ¿Que los ganglios que se inflaman siempre son por cáncer? No. ¿De qué sistema hacen parte los ganglios? ¿Del sistema qué? Linfático. ¿Y qué es el sistema linfático? El que drena ¿qué? La linfa. ¿La linfa qué es? Donde están las células, los desechos de las células blancas, de los leucocitos, ¿sí? Las defensas. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, ya sea crónico, agudo, lo que ustedes quieran, generalmente los ganglios se inflaman. Y en cavidad oral también. Las amígdalas también hacen parte del sistema linfático. Entonces, hay que palpar. Si ustedes quieren, yo les enseño, pero como ninguno pasó, yo me imagino que ya todos saben palpar las cadenas ganglionares. Y es importante. Obvio, nosotros llegamos a palpar un ganglio positivo, no podemos decirle al paciente, oye, tienes cáncer. Ven, pasa. Bueno, ¿cómo palpo los ganglios? ¿Por delante del paciente o por detrás? Por detrás. Por detrás. Es decir, le levanto el espaldar a la abdominal. Si yo voy a palpar, vamos más para si yo voy a palpar el lado derecho del paciente, ¿qué le voy a decir a mi paciente? Que gire hacia el lado derecho. ¿Listo? Para que la piel se haga como más blandita. Obviamente, yo tengo las uñas largas, me disculpas. Nosotros no podemos tener las uñas largas para esto y hay que tener sensibilidad. Ni tan duro ni tan blando, lo que tú dices es cierto. Porque hay otras estructuras que vamos a palpar y podemos confundir con un ganglio. ¿Cómo se sienten los ganglios? Como bolitas. Son bolitas blandas y móviles. Esos son los ganglios normales, entre comillas. Doctora, no le palpé nada. Perfecto, tu paciente está bien, no pasa nada. No hay que siempre palpar algo, pero hay que mirar eso. Entonces, si yo le voy a palpar, ¿cómo se llama la cadena que está por acá? La submandibular. Vamos por un poquito más atrás. ¿Tengo la mano fría? Ay, perdóname.
Levanta un poquito. Yo lo que voy a hacer es meter los dedos, estos 4 dedos, por debajo de la mandíbula y voy a traer la piel hacia la mandíbula, ¿ok? Entonces voy a palparlos del lado derecho, cojo la piel y la corro hacia acá. Aquí está siendo un poquito exagerada. Y meto los dedos. Yo debo de sentir cómo le voy a meter los dedos por acá al paciente. Tampoco tan fuerte porque lo ahorco, pero sí. No, tú no tienes nada. Y lo contrario. Así me enseñaron a mí a palpar los ganglios. Y yo he tenido varias experiencias palpando ganglios y así es más fácil. Porque si tú tienes al paciente derechito y yo le meto los dedos, primero lo lastimo. Y segundo, no voy a poder introducir bien la mano hasta donde tengo que llegar. ¿Listo? Así es que se palpan los ganglios submandibulares. Y los submentonianos es en esta parte de acá. Lo mismo, le puedo decir al paciente que incline un poquito la cabeza hacia adelante y meto las manos. ¿Cómo se palpan los del cuello? ¿Qué músculo me va a ayudar? ¿Cómo se llama? Esternocleidomastoideo. Le digo al paciente que eso, y ahí enseguida me va a salir el músculo. Entonces están los profundos y los superficiales. Los superficiales son los que están más hacia anterior y los profundos los que están más hacia atrás. ¿Listo? Entonces, y los supraclaviculares. A menos que sea una persona muy cortita, muy difícil que uno no sienta la clavícula del paciente. ¿Listo? ¿Cuáles? Me faltan unos de la cabeza. ¿Cuáles? Los retroauriculares y los preauriculares. Entonces, si yo estoy palpando ATM, yo a la vez puedo palpar esos ganglios. ¿Listo? Entonces es cuestión de que nosotros tomemos el hábito, y no tienen nada, el hábito de hacer esto y realmente uno no se demora nada. Y el paciente va a decir, wow, ese odontólogo me revisó todo. Y queda súper contento. Siempre es de manera bilateral. ¿Listo? Bilateral. También podemos palpar tiroides. ¿Sí? ¿Ustedes palpan tiroides? No. Entonces, obviamente la tiroides está en el cuello. En los hombres es más fácil porque tienen la manzanita. Pero en las mujeres que no tenemos la manzanita, nosotros le pedimos al paciente que pase saliva y ahí se va a mover por la saliva. Y uno siente. Esa es la tiroides. Y siempre con los 2 dedos de ambas manos. ¿Qué vamos a palpar? Nódulos. Obviamente, listo, amor. Obviamente, gracias. A esos pacientes nosotros no le vamos a decir, oye, tienes un tumor, ve, no, mira, tienes una lesión que sería bueno que trataras con tu médico, si vemos que es muy de cavidad oral, pues lo podemos remitir al cirujano, pero al menos darle la información al paciente y nosotros como odontólogos describir eso en la historia clínica. Más adelante, si ese paciente, Dios no lo quiera, de verdad llega a tener algo y piden la historia clínica, ustedes lo describieron y ustedes le dieron al paciente. Si el paciente no quiso ir al médico, ya fue su problema. Pero ustedes hicieron bien su anamnesis, su examen físico y lo demás. ¿Listo? Entonces, los ganglios móviles, blandos y sintomáticos, se puede decir, son normales. Ya cuando un ganglio es duro y no es móvil y puede ser asintomático, ya hay que sospechar. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Que hay pacientes que tienen infecciones crónicas, como a mí, esos pacientes que nunca se les quita la amigdalitis, ellos siempre tienen ganglios y ya se acostumbran tanto que ellos ya no les duele, pero esos ganglios sí son blanditos y son móviles, entonces uno como que se tranquiliza un poquito. Todo eso hay que saber, imagínense, todo eso hay que saber para poder hablar de cáncer. Características del tumor primario. ¿Ustedes se acuerdan que es un carcinoma in situ? En una zona, en un lugar. Sí, más o menos. La capa basal. Ajá. No ha entrado al tejido conectivo. Y en el tejido conectivo, ¿qué había? Capilares, nervios, vasos, hueso, cartílago, tejido adiposo. Y hasta allá puede llegar el cáncer fácilmente. El entorno tumoral. ¿En qué localización está? Si hay nutrientes, si no hay nutrientes, a eso se refiere el entorno tumoral. Y que no es lo mismo tener un carcinoma vasocelular en la mano que tener un cáncer en el pulmón. Más o menos a eso se refiere el entorno tumoral. Entonces decíamos que ¿cuál es la vía de diseminación que más se ve en cabeza y cuello? La linfática. Súper bien. Entonces ahí es lo que ya hemos hablado. Hay que mirar la anatomía regional, la proximidad de los ganglios linfáticos, las estructuras anatómicas, las características del tumor. Es decir, el tamaño, el estadio que ya ustedes lo vieron, lo de TNM, ustedes ya vieron eso, los marcadores tumorales específicos. Esto ya no es de odontología general,
en los marcadores tumorales específicos, eso por lo menos yo sí lo puedo ver. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un carcinoma escamocelular de la lengua que un cáncer en el riñón, que un cáncer en el pulmón. A pesar de que sí, todo es cáncer, cada tipo de cáncer me va a manifestar, por decirlo de alguna manera, una señalización diferente. Y eso es súper bueno porque nos puede ayudar a decir qué tan sensible es el tumor, si me va a responder más o menos o no a tal tratamiento, el pronóstico, qué gen se vio mutado. En el cáncer de seno, eso es súper importante en las chicas, bueno, aunque ya se ve que los chicos también. El cáncer de seno le hacen mucho los marcadores tumorales para saber qué tipo de quimioterapia y de radioterapia va a recibir esa paciente. En cavidad oral, adivinen qué nos sirve como un marcador tumoral específico en el cáncer de lengua. ¿Sí saben cuál es el cáncer que más se ve, cierto? El escamocelular en el borde lateral de la lengua. A esos pacientes les miran si son BPH o no positivos, si están asociados o no a BPH. ¿Qué pasa? El BPH te hace más susceptible al cáncer, pero paradójicamente esos carcinomas que están asociados a BPH se ha demostrado que responden mejor a los tratamientos. Entonces es súper chévere porque, y a la vez no, porque como que el que recibe que empata, ¿sí? Porque nos hace más susceptibles pero a que nos dé cáncer y que nos quiten la mitad de la lengua, pero al menos vas a responder mejor a los tratamientos. Entonces eso es súper importante, el tema de BPH, eso nos puede servir como un marcador tumoral específico, la respuesta linfática, el microambiente inmunológico y la respuesta del huésped. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando que el sistema linfático, las defensas del cuerpo. No es lo mismo un paciente sano que un paciente de 90 años en desnutrición que come una sola vez al día agua panela. O sea, obviamente todo eso tiene mucho que ver. La entrada, el mecanismo de entrada linfática, las propiedades de las células invasivas de las células y el comportamiento celular. Hay unos tipos de cánceres que tienen más afinidad con la vía linfática que con la vía hematológica, que con la neural. A eso se refiere. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la vía de diseminación que más se ve, cabeza y cuello? Ok. ¿Qué vamos a mirar? Nuevos focos tumorales, es decir, si aparte del tumor primario ya tenemos tumores secundarios, o sea, ya hubo metástasis o no. En cavidad oral podemos encontrar tumores secundarios. ¿Eso qué quiere decir? Que, un ejemplo, el paciente tuvo cáncer de riñón hace 5 años y le salió una metástasis en la lengua. Eso puede pasar. Los melanomas, cáncer de piel. Los melanomas en cavidad oral generalmente son tumores secundarios, o sea, son metástasis. Si nosotros por cosas de la vida llegáramos a encontrar un melanoma en cavidad oral y el paciente jamás ha tenido melanoma, hay que revisarlo todo, porque pues muy probablemente tiene un tumor primario, tiene otro melanoma en algún lado que ya le hizo metástasis a cavidad oral. ¿Listo? Ganglios linfáticos regionales, sistema linfático y las células cancerosas. Una pregunta, cuando se dice que el cáncer ha hecho metástasis en boca, ¿no afecta a otros órganos, sino simplemente a la boca? Exacto, metástasis puede ser a cualquier lado. Hay pacientes que tienen metástasis en diferentes sitios anatómicos al tiempo, pero uno generalmente le coloca el apellido del lugar en donde está la metástasis. Hay pacientes que solo tienen metástasis en cavidad oral, pero no es tan común. Generalmente hay otros lugares con tumores secundarios. Cuando el tumor primario es en cavidad oral, ¿hacia dónde se va la primera metástasis? A los ganglios. Eso se llama un vaciamiento ganglionar, que al paciente, aparte que le quitan el pedazo de lengua o de lo que sea que tiene cáncer en cavidad oral, le quitan los ganglios linfáticos. ¿Sí? En el cáncer de seno pasa lo mismo con los ganglios de la axila. Así los ganglios no tengan cáncer, como por profilaxis, le quitan esos ganglios. O sea, le cortan de una vez el chorro, por decirlo así, a la vía por donde muy probablemente me iba a hacer metástasis de ese cáncer. ¿Sí? Pero sí puede pasar que el mismo paciente tenga metástasis en diferentes lugares. Hay pacientes que tienen metástasis casi que en todo el cuerpo. ¿Y a qué se debe que la metástasis vaya diferente? Eso es una señalización celular. Son como unos receptores y unas sustancias que empieza a secretar ese tumor y
tiene como una afinidad a ciertas células de otro cuerpo. Es que el cáncer es horrible. El cáncer busca la manera de salir de donde está, ¿sí? Pero sí, básicamente eso es señalización celular. Eso es lo que pasa. La otra que habíamos dicho, la vía de diseminación hematogénica o hematógena. Vamos a mirar el comportamiento celular también, la invasividad celular, la capacidad de formación de embolia, las etapas del cáncer, si está avanzado, la carga tumoral, lo que yo les decía al comienzo. Cuando los tumores tienen invasión por la vía hematogénica o hematógena, generalmente son un poco más agresivos porque la sangre les sirve como nutrientes, o sea, tienen todo, tienen la comida ahí de una vez. Entonces, volvemos al tema de la diseminación linfática. El manejo del cáncer en cabeza y cuello, vamos a mirar dos factores: la evaluación de los ganglios linfáticos y la diseminación linfática. ¿Listo? Vuelvo y lo repito: ganglio linfático, vía linfática sin diseminación linfática. Vamos a hacer el examen clínico de los ganglios linfáticos. Aparte de eso, también, ¿qué se utiliza? Porque solo con la palpación ya yo mágicamente no sé, hay que hacerle, bueno, a los doctores, los médicos les mandan ecografías a los ganglios linfáticos y eso mide, ya ellos saben. Hay unas imágenes en la ecografía que pueden ser como un diagnóstico presuntivo a que tiene malignidad, y lo que le hacen es una biopsia a esos ganglios para confirmar si hay cáncer o no. ¿Listo? En el mejor de los casos, el paciente no tiene metástasis en ninguno de esos ganglios. Ahora sí empezamos a hablar de radioterapia. Obviamente, hablar de radioterapia aquí implica hablar un poquito de historia, pero a grandes rasgos, porque eso aquí como que qué aburrido. Entonces, desde 1895 se está hablando de la radiación y sus usos en el tratamiento de cáncer. ¿Listo? O sea, no podemos ser ajenos porque hace más de 100 años que estamos hablando del uso de la radiación en el tratamiento del cáncer y ha sido muy efectivo. Hay que quitarnos como esa mentalidad de que la radioterapia es lo último que nos hacen antes de morirnos, no. Entonces, obviamente eso tiene una historia. Se descubrieron los rayos X, se identificó la radioactividad. Marie Curie y el esposo descubrieron dos nuevos elementos de la tabla periódica, y esos dos elementos de la tabla periódica ayudaron todavía más, no solo en el tratamiento de cáncer, sino el tema de las radiografías y todo eso, porque eso también son rayos X. Y a partir de todos esos estudios y todas esas investigaciones de Marie Curie y su marido, eso ha sido el boom. Eso ha sido el boom porque de verdad fue o sea, si ustedes pueden leer eso, ha sido espectacular lo que hicieron ellos dos. Eso es un antes y un después en el tratamiento del cáncer, en el uso de las imágenes diagnósticas, o sea, espectacular. Hoy en día, ya obviamente hablar de la radiación tiene sus cosas malas. Si ustedes alguna vez, al menos la película de Marie Curie se vieron, se dan cuenta que dicen que ella estaba por allá enterrada en un ataúd de plomo porque ella irradia y la gente le da cáncer. Sí, es verdad, porque ella no sabía que eso era nocivo. El mal uso de estos materiales es nocivo, entonces es delicado. Dicen que hasta donde ella escribía también eso bota radiación, entonces no puede ser como manipulado así que con la mano, no, porque eso así como Chernobyl, ¿sí? Que hay un cerco de seguridad, todo eso es radiación. ¿Y por qué? Porque resulta, vamos a ver más adelante, que eso daña las células. Entonces, en los últimos años hemos encontrado que la radioterapia modulada por intensidad, que es la IMRT, y la SBRT han sido como el boom del uso de la radiación en el tratamiento del cáncer. Vamos a ver ahorita cada una de las diferencias de ellas. Y ya lo último que hemos tenido es que hemos llegado a tanta tecnología que los equipos al tiempo, aparte de irradiar al paciente, están tomando tomografías. O sea, el paciente está acostado y el mismo equipo le está tomando tomografías y lo está irradiando. Y eso ha hecho más precisa esa radiación sobre el paciente. ¿Listo? Obviamente, pues Colombia está un poquito rezagada, pero no estamos tan atrás. Ya ahí estamos como en la batalla, sino que son equipos muy costosos. O sea, no tiene nada que ver, pero una radioterapia, una sesión de radioterapia de la más económica
debe estar oscilando más o menos los 5 millones de pesos. Una sesión de 15 minutos, particular. Y ya la super avanzada, super wow, son casi 20 millones de pesos. Una sesión de 15 minutos. Entonces son la radioterapia. Son tratamientos costosos. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan qué es la radiación? Esto es física, esto es súper aburrido, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Hay radiación no ionizante y la radiación ionizante. La no ionizante es la que tiene menos energía. La luz, el radio, bombillas, la energía, la electricidad, por decirlo así, la luz ultravioleta, nos damos cuenta que está como en la mitad. Está entre ser ionizante y no ionizante. ¿Cuál es la luz ultravioleta? ¿Cómo? Sí, ¿cuál más? Hay una que no nos podemos proteger tan fácil. El sol. El sol. Y estamos diciendo que la radiación daña las células. Y estamos todo el día ante el sol. Por eso es la importancia del uso del bloqueador y todo eso. ¿Qué pasa? Que la radiación, sí, nosotros generalmente nos echamos bloqueador solamente en la cara, no nos cuidamos las orejas, no nos cuidamos el cuello, no nos cuidamos las manos, la lámpara del semi, eso también es radiación. Entonces, ¿qué pasa? Las personas morenas o afros, como ustedes lo quieran llamar, ellos tienen más producción de melanina en la piel. Esa melanina les sirve como una barrera protectora, ¿listo? Mientras que las personas blanquitas no tenemos tanta melanina y pues somos más susceptibles al cáncer de piel. Eso no es racismo, eso es ciencia. Las personas blancas somos más susceptibles a tener cáncer de piel. No es lo único, obviamente está el factor genético, están los factores de riesgo como el cigarrillo, el alcohol, etcétera. Pero eso es radiación que no está siendo controlada. ¿Por qué hablan del hueco en la capa de ozono? Porque la capa de ozono nos sirve como una protección en todo el planeta de los rayos UV que vienen del sol. Y al tener ese hueco en la capa de ozono, pues está llegando más directamente a nosotros. Y ya encontramos en la radiación ionizante, que es donde más se utiliza energía, los rayos X y los rayos gamma, es decir, las radiografías. Y nosotros utilizamos muchísimas radiografías en odontología y pensamos que eso es molestando, que nos toca colocarnos el chaleco de plomo. Y toca, el plomo lo bloquea. ¿Y por qué toca usar el chaleco de plomo? Doctores, la radiación cambia estructuralmente las células y hay sitios más sensibles. Uno muy clarito, ¿cuál se les ocurre? Corazón. La tiroides. Y nunca nos ponemos ese cosito de acá, el protector del cuello. Hay unos chalecos que sí lo tienen y hay otros que no. Y nosotros nada más no, de aquí para abajo, hasta la rodilla. O sea, sí, obvio, porque digamos que en el tórax, en el tronco es donde tenemos los silencios, es donde tenemos los órganos vitales, pero el cuello tenemos la tiroides y las hormonas de la tiroides y la paratiroides son súper importantes en el tema del calcio, en el tema de engordar, de adelgazar, del cabello, de las uñas, de la piel, de la reabsorción del calcio, muchísimas cosas, ¿listo? Entonces, el mecanismo de acción de la radioterapia. Estamos diciendo que es una radiación ionizante, es decir, que utiliza mucha energía. La radiación va a actuar dentro de las células en ese ambiente donde hay agua. ¿Y en qué células hay agua? Todas. En todas. Entonces, la radiación lo que va a hacer es arrancar átomos del agua. Entonces ya no va a ser agua, sino que le va a arrancar ese átomo y se va a convertir, no es en H2O, sino ahora es H3O, se llama un hidróneo. Ojo, el agua se convierte en hidróneo porque la radiación le arrancó un ¿qué? Un átomo. Y queda libre un hidroxilo. ¿Ustedes han escuchado los radicales libres? Hablan mucho de los radicales libres en cáncer, es esto. ¿Listo? Y deja libre un hidroxilo. Ese hidroxilo va a actuar sobre la desoxirribosa. ¿Se acuerdan qué es eso? Es una de las moléculas que le dan como el esqueleto al ADN. En la doble hélice. ¿Sí se acuerdan? Que es la base nitrogenada,
que un grupo fosfato, ahí está la desoxirribosa. Entonces, sobre eso es que va a actuar, sobre una de las estructuras que le da esa forma de doble hélice al ADN, y pues obviamente al dañar el ADN, la célula va a entrar en apoptosis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo les digo? Entre una célula cancerígena y una que no es cancerígena cuando le estamos haciendo esto. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Más agua. ¿Consume más agua o algo? No, a veces, por eso es uno de los efectos secundarios, porque no se alcanza a diferenciar bien y por eso hay efectos secundarios, ¿sí? Sin embargo, el cuerpo tiene sus mecanismos donde las células normales se reparan. Y las células cancerígenas que ya han modificado todo ese ciclo celular y dañaron un poco de genes, que son los checkpoints, todo eso, ¿se acuerdan? Bueno, las células cancerígenas ya perdieron esa capacidad de repararse, mientras que las células que están bien sí se pueden reparar. Entonces, ¿quedó claro cómo actúa la radiación sobre las células? Que arrancan ¿qué le arrancan? Un átomo. ¿A qué? ¿A qué molécula? Al agua. Entonces ya no es H2O, sino H3O, que se llama un hidronio. Y queda libre un hidroxilo. Y actúa sobre la desoxirribosa. Ah, muy bien. Entonces eso lo que genera es un daño oxidativo. Ese es el nombre. La radiación sobre el ADN genera un daño oxidativo. Por eso nosotros nos dicen, hay que comer alimentos y no sé qué, antioxidantes, que es lo que contrarresta esto. Esto lo oxida y a nosotros nos dicen que comamos o que nos tomemos cosas antioxidantes para eso. ¿Listo? ¿Claro? ¿Seguros? ¿Segurísimos? Entonces esto es lo que ya yo les estaba diciendo, que la radiación lo que va a hacer es alterar esas células cancerígenas, les va a crear un estrés oxidativo, les daña el ADN y al estar dañado su ADN la célula entra en apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular inducida. Mientras que las células que están sanas, que sí tienen su capacidad de regenerarse, por decirlo de alguna manera, se arreglan algunas y no pasa nada. ¿Listo? Entonces, este es el equipo con el que se hace la radioterapia, se llama un LINAC. LINAC significa acelerador lineal de electrones. ¿Listo? Aquí es donde se acuesta el paciente y toda esta estructura se mueve, él da vueltas para un lado, para el otro. ¿Listo? Y pues el paciente estaría de cabeza y cuello con la cabeza hacia allá, mueve y el LINAC empieza, aquí está el paciente y el LINAC empieza a dar vueltas. Y en la medida que da vueltas empieza a irradiar al paciente. ¿Cómo sabemos en qué sitio se va a irradiar al paciente? No se puede irradiar todo el cuerpo si apenas es un tumor de 2 centímetros por allá en la lengua, no. Por eso son importantes las imágenes. A los pacientes, antes de empezar radioterapia y demás, se les hacen muchos estudios y entre esos imágenes, TAC y resonancias. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de un TAC y una resonancia? ¿Qué mira uno que no mira el otro? ¿Cuál es el tejido blando? ¿Cuál? La resonancia es la del tejido blando. Y el TAC es el tejido duro. ¿Listo? Entonces, hoy en día, y sobre todo en los casos de pacientes oncológicos, eso ya es un software. O sea, eso es espectacular porque él te mide, te da la forma. Los tumores no son redondos. Los tumores pueden tener muchas formas, cuadradas, rectangulares, en forma de pera, de manzana, de banano, de uva, de lo que ustedes quieran. Y la radiación... A ver, la radiación digamos que va derechita, pero el tumor no tiene una forma como el rayo. Entonces, todo lo que está alrededor del tumor también se me empieza a irradiar. Y por eso es que empiezan los efectos secundarios. ¿Listo? Por eso el uso de imágenes es tan importante, antes, durante y después de la radioterapia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama el equipo? LINAC. LINAC. Hay diferentes tipos de LINAC. Si ustedes buscan LINAC en internet, no va a ser solo este. Hay como les digo, o sea, hagan de cuenta como el tomógrafo, ¿sí? Hay tomógrafos de todo tipo, hay unos que son de una marca, otros que son de otra marca, de una casa comercial, de la otra, que el uno te mide más intensidad, el otro no, tal cual. Este video se lo dejé en la plataforma, ¿listo? Ahí les habla a grandes rasgos cómo es una sesión de radioterapia. Más o menos, ¿cuánto dura una sesión de radioterapia? 15 minutos.
15 minutos. ¿Y de qué va a depender si dura 10, 15, 5 minutos? Pues dependiendo del tumor, y eso no lo hace un solo médico, eso es un equipo interdisciplinario. Hay el radiooncólogo, oncólogo, si es de cabeza y cuello, el cirujano de cabeza y cuello, el maxilofacial, el patólogo, el otorrino también tiene que ver acá en cabeza y cuello, de todo. Y ellos son los que determinan cuántas veces y qué tanta intensidad y cuánto tiempo se va a irradiar al paciente. ¿Listo? Claro, dime. Cuando hacen radioterapias es porque el tumor está muy... No te escucho, ¿cuándo hacen qué? Cuando las radioterapias y las... O sea, el oncólogo une las radioterapias y las quimioterapias es porque el tumor es muy mal. Puede ser. Lo que pasa es que cuando tú las unes a las dos, son súper buenas. Son súper buenas porque me va a reducir el tamaño. ¿Sí? Y no Generalmente sí. Cuando son tumores un poquito agresivos, las unen. A veces no es necesaria la radioterapia, a veces solamente con quimioterapia y cirugía es necesario. Ya con eso. Pero sí puede ser. Y ahorita vamos a ver un poco, al final, hablar de cuidados paliativos, que hay veces que hay pacientes que tristemente no van a responder a nada. Y la radioterapia me sirve como un cuidado paliativo porque me reduce el tamaño del tumor y de pronto el paciente le mejora un poquito la calidad de vida y pues puede durar vivo un poquito más de tiempo. Pero eso no quiere decir que se le va a quitar el cáncer. Entonces sí, puede pasar lo que tú dices. Cuando las unen, generalmente es a tumores que son muy resistentes y les están dando con todo para acabar. ¿Y no genera mucha radiación al paciente? ¿Cómo? ¿No genera mucha radiación? Sí, claro. Hay veces que esos pacientes los aíslan porque ellos son nocivos, por decirlo así, ante las otras personas. Hay veces que a ellos los aíslan porque se vuelven radiactivos. El paciente se vuelve radiactivo. Todo lo que hay que hacer para pelear en contra del cáncer. A ver, vamos a hablar principalmente de dos tipos de radioterapia, que son las que más se utilizan, no solo en cabeza y cuello, sino en todo el cuerpo. ¿Listo? Si alguna vez hemos tenido algún familiar o alguno de nosotros ha tenido cáncer, ha escuchado estos dos términos que vamos a hablar. Radioterapia externa o teleterapia. ¿Por qué se llama externa? Porque es la que se utiliza generalmente en los tumores más superficiales, es decir, no en órganos tan profundos. ¿Sí? A ver, si yo, Dios no lo quiera, Daniela Rincón, tengo un tumor, no sé, en el hígado. Cerca al hígado hay muchas estructuras, ¿sí o no? Y antes de llegar al hígado hay que pasar por otras estructuras. Entonces, cuando son tumores tan profundos, esta no es la indicada. Entonces, ¿a ustedes qué se les ocurre que esta es la indicada para qué? Un cáncer muy común de piel. Porque está encima. ¿Sí? Sin embargo, se puede utilizar en un poco más profundo, pero no es tan indicada. ¿Listo? De hecho, la radioterapia en su historia se empezó a utilizar en el cáncer de piel y por eso fue que nos dimos o se dieron cuenta que funcionaba, porque fue súper buena para el cáncer de piel. Entonces, radioterapia o terapia externa. Entonces, va a depender de la localización, lo que yo les decía, dependiendo si está muy profunda o no es profunda, se va a utilizar el LINAC. Vamos a mirar el tamaño del tumor. ¿Listo? Cuando son tumores muy grandes, hay una variación en la radioterapia, en la quimioterapia y en la cirugía y todo eso. ¿Listo? Entonces, radioterapia externa o teleterapia. ¿Es la que se utiliza en qué? Sí, generalmente, o en los tumores un poquito superficiales. ¿Listo? La otra es la externa o braquiterapia. Que esa es la que se utiliza en los tumores un poco más profundos. ¿Listo? Radioterapia externa o braquiterapia. La anterior era ¿cuál? Teleterapia o externa. Y esta es la braquiterapia. La braquiterapia, lo que se va a utilizar es un radiofármaco. Eso es un medicamento, digamos, radiactivo, por decirlo así, que me va a servir como de señalización para que el haz de radiación llegue exactamente al tumor. Entonces, ¿qué le hacen al paciente? Si la paciente tiene un cáncer en cuello uterino, en el cuello uterino le inyectan o le hacen llegar de alguna manera un radiofármaco para que cuando a ella le irradien, la radiación solamente haga efecto ahí.
¿Listo? Se utiliza mucho también en el cáncer de colon, porque pues para llegar al colon hay muchas otras estructuras antes. ¿Listo? ¿Qué es lo bueno? Que se puede utilizar una dosis de radiación alta en la zona afectada, entonces pues eso hace más efectivo el tratamiento de la radiación, sin dañar tanto a los tejidos vecinos. ¿Listo? Esta radioterapia de intensidad modulada, digamos que varía un poquito, es el LINAC, varía un poquito el equipo. Aquí lo que se está haciendo es variar la modulación y la intensidad en la cual se está irradiando el paciente. Es decir, ¿ustedes se acuerdan que yo decía que el LINAC se mueve, que da vueltas? ¿Sí? Hay unos equipos que se mueven más rápido y unos que se mueven menos rápido. Entonces, aquí se va a mover más rápido, por decirlo así. No es lo mismo que le dé 100 vueltas al paciente en un minuto a que le dé 200. Él lo está irradiando más y más efectivamente. Y aparte va a ser más intenso donde se necesita y menos intenso donde no se necesita. Es un poquito más específico con respecto, digamos que al tamaño del tumor y a la forma. Se va a adaptar al tumor. ¿Listo? La radioterapia estereotáctica. La radioterapia estereotáctica es esa donde vamos a utilizar imágenes. ¿Listo? Gracias a esas imágenes lo que va a pasar es que vamos a tener como un detalle de la forma, del tamaño, de la localización del tumor. Entonces vamos a poder irradiar al paciente exactamente donde es, en el lugar exacto, sin lesionar tanto a los tejidos vecinos. Pero ¿eso qué implica? Que aparte de lo que se está gastando, digamos económicamente, insumos y lo que tú quieras, en la radioterapia también hay que pensar en las imágenes. ¿Listo? Y eso pues también implica un poco de gastos. ¿Dónde se aplica? Esto generalmente se aplica en cánceres un poco ya más agresivos, en móviles, como lo es en la médula, en el pulmón, en el hígado, en el espacio retroperitoneal y en la pelvis. En tumores máximo de 7 centímetros. No pueden ser tumores tan grandes. ¿Listo? Y tumores que han tenido como riesgo de complicación, que han tenido metástasis, que son recurrentes. Este tipo de radioterapia es muy efectiva en ellos. ¿Listo? Hay unas técnicas especiales, aparte de las que ya les dije, que en Colombia todavía no son tan utilizadas, como es la protonterapia. Ella no va a utilizar, digamos, que rayos X, sino protones. ¿Sí? Y eso es menos nocivo para los tejidos vecinos del tumor. Entonces es una tecnología diferente. Obviamente, al ser una tecnología diferente, el personal de salud tiene que estar mejor capacitado. Hay unos beneficios que yo les decía, el paciente no va a estar tan irradiado y pues tiene unos limitantes que son ciertas ubicaciones del tumor, ¿vale? Hay tumores que a pesar de que son muy pequeñitos, son difíciles de llegar. Imagínense un tumor en el cerebro. Son tumores pequeñitos generalmente, pero son muy complicados de tratar porque es que cualquier cosa que uno le haga a un paciente o que le hagan al paciente en el cerebro le daña la vida. Entonces a eso me refiero. O no sé, voy a dar aquí una locura, un tumor que esté cerca a la aorta, la cava inferior, que si yo toco al paciente se muere porque se desangra, algo así. ¿Listo? O que esté muy cerca al corazón y yo no puedo tocar el corazón. Más o menos a eso se refiere. Hay estructuras grandes que donde las lleguemos a tocar, pues el paciente no se murió de cáncer, sino de otra cosa. Radioterapia con electrones. Entonces, en el otro utilizaban protones y en este utilizan electrones. Y ha tenido muy buenos resultados en el cáncer de piel, en los tumores de cabeza y cuello. Y limita la radiación. Lo mismo, se está apuntando, si se dan cuenta, es a minimizar los efectos secundarios de esa radiación, en el sentido en que no afectar tanto los tejidos vecinos. Radioterapia de modulación de amplitud IA. Entonces, esto también tiene que ver un poco con el equipo que se utiliza. Aquí lo mismo que les decía ahorita, estos son unos equipos más actualizados que van a dar vueltas más rápido y digamos que van a apuntar al paciente desde diferentes direcciones. ¿Listo? Radioterapia con imagen guiada. Hay unos avances todavía más chéveres que utilizan los que yo les decía, son unos equipos nuevos, porque a ver, ¿qué pasa? Que está el LINAC, entonces al paciente hay que pasarlo por el tomógrafo y después pasarlo al LINAC para que le hagan la radioterapia. Hay equipos que ya tienen todo,
Hay equipos que ya tienen todo y el paciente está acostado y el equipo le está haciendo todo al tiempo. Le está haciendo la tomografía, la resonancia y aparte lo está irradiando. Y desde afuera, porque ustedes entenderán que eso es como cuando uno toma una radiografía y espera afuera. Desde afuera están los médicos supervisando todo y se ve el tumor en 3D. O sea, se ve el tumor literal con una reconstrucción en 3D de una tomografía cuando uno va a poner un implante. Algo así se ve el tumor y se ve la forma y se ve exactamente como en tiempo real por dónde están pasando los rayos y si de verdad están incidiendo al tumor o no. ¿Listo? A eso es a lo que se está apuntando, a hacer una radioterapia adaptativa, donde se están utilizando estas imágenes para verificar antes, durante y después de la radioterapia. ¿Eso qué va a hacer? Primero, que sea más efectiva la radioterapia. Vamos a disminuir las sesiones de radioterapia porque está siendo más efectiva. Hay otro tipo de radioterapia que no utiliza linaje, que es la radioterapia dirigida. Son unos fármacos, son unos radiofármacos que se le suministran al paciente generalmente por vía intravenosa. Ese radiofármaco se va a unir a la célula cancerígena. ¿Y cómo imaginan ustedes que va a saber cuál es la célula cancerígena? Ya yo lo dije. Por los marcadores. O sea, esto es interdisciplinario. Aquí hay mucha ciencia detrás de esto y muchos investigadores que todos los días están intentando cómo diferenciar, cómo buscar una molécula, una sustancia, una proteína, una enzima, algo que me diferencie el cáncer de los demás cánceres. Y esto aquí tiene cómo lo estamos utilizando, cómo lo están utilizando. Entonces, ese radiofármaco se va a adherir a la célula, se interna dentro de la célula, o sea, entra a la célula y le daña el ADN y se la manda a apoptosis. Es muy chévere porque pues no estamos irradiando al paciente tanto y únicamente va a actuar sobre las células cancerígenas. Efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la radioterapia en cavidad oral? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, en cavidad oral. Pero en cavidad oral, que nos pueden a nosotros, como odontólogos generales también, caries, por la serostomía estamos susceptibles a caries y demás. Hay un motivo de consulta muy común de los pacientes con radioterapia que es la mucositis. ¿Listo? La mucositis. La mucositis, ahorita se lo voy a explicar, pero a grandes rasgos, toda esa radiación, todo esto me está generando un proceso inflamatorio que me adelgaza el epitelio de la boca tanto que lo ulcera. Y el paciente, imagínate, con toda la boca ulcerada, ¿cómo va a comer? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a pasar saliva? ¿Cómo va a tomar agua? ¿Cómo les digo? Cuando el paciente va a entrar a radioterapia, hay unos protocolos que de una vez le hacen una gastro. ¿Saben qué es una gastro? Que le hacen como una manguerita para que no se alimente por la boca, sino ya de una vez lo preparan para alimentarlo por esa manguerita. ¿Listo? Es más, hay pacientes que de una vez le hacen la tráquea. Así, o sea, no dejan ni que el paciente se complique, como por profilaxis, por decirlo así, le hacen la gastro y le hacen la traqueostomía. Porque una de las cosas que más se ve afectada es cavidad oral y pues ustedes saben que uno está por la boca respira. Entonces, esos pacientes son un poco delicados y aquí es donde entra el tema de los odontólogos, porque los médicos no saben tratar una mucositis. ¿Qué le dicen? Tome agua al pobre paciente y como que ¿cómo va a tomar agua? Bruto, si no puede ni pasar saliva. Sí, imagínense ustedes estar en un tratamiento oncológico, Dios no lo quiera, y pasen días sin probar agua. O sea que a esos pacientes saben qué hacen. A ver, paréntesis. Cuando yo estaba en mi residencia, yo tuve más de un año en el Instituto Cancerológico. Aquí en el Cancero que queda por ahí por el Samber, bueno, ahí yo tuve un año internado. Eso pasa, yo son muchas cosas de esto. Los pacientes del desespero imploran que uno les pase una gasa humedecida en agua por los labios. Imagínense, eso es triste. ¿Y qué pasa? Que obviamente yo también entiendo a los médicos, que los médicos quieren salvar la vida al paciente y les importa un pepino si el paciente toma agua o no. Ay, de malas, pero está vivo. Pero, o sea, no. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos imploran.
que al menos una gasita humedecida con agua se la pasen así, ni siquiera la van a probar, sino que se la pasen sobre los labios. O sea, a ese nivel. Y como ustedes saben, igual que yo, que los médicos nunca nos prestan atención a los odontólogos. Nosotros siempre vivimos menospreciados. Entonces, vean lo que pasa a los pobres pacientes. Y generalmente son muy raros los odontólogos que hacen parte de ese equipo multidisciplinario. Ustedes, pobre paciente, nadie le presta atención en la boca. ¿Listo? ¿Qué dice el protocolo? Los pacientes antes de iniciar radioterapia deben de pasar por el odontólogo. Es obligatorio. No hay opción. Pero eso es lo que dice el protocolo. Pero en la vida real eso no pasa. Porque en esos equipos no hay odontólogos. Son muy pocos los odontólogos. Vean, cuando yo estaba haciendo mi rotación allá nada más hallamos 2 odontólogas. Y el resto eran solo médicos de los que ustedes quieran. Ay, las doctorcitas. Y era una residente de maxilo y yo. De resto, ¿y esa para qué? Bueno, la de maxilo de pronto, pero... Y ellos... Bueno, en el cancerológico sí hay ese protocolo porque allá el área de cabeza y cuello tiene un odontólogo, un periodoncista, trabaja allá. Y él está muy pendiente de que los pacientes sí o sí pasen a odontología. Pero eso es aquí en Bogotá, que es la capital del país, y está el lugar donde más hay investigación en cáncer. Pero hay muchos lugares donde no. Y al paciente ni le nombran que deben de pasar a odontología. ¿Por qué? Por todo, obvio. Al paciente hay que hacerle ¿qué? ¿Qué se les ocurre antes de la radioterapia? Hay que quitarle todos los focos infecciosos. Si nosotros, ay, que vamos a ver si de pronto lo salvamos por una corona, un poste, no, sáquele eso. El paciente ahorita lo que necesita es, primero, no tener dolor, no tener un foco infeccioso, no tener que estar yendo al odontólogo. Los pacientes con quimio y radio, el sistema inmunológico les baja muchísimo. Y nosotros estarle llevando al odontólogo una vez a la semana, o sea, eso es absurdo. Sáqueles, hacer las exodoncias que sean necesarias. Si el paciente tiene periodontitis, desfocalizarlo. Si el paciente tiene prótesis desadaptadas, cambiarlas. Si el paciente tiene caries, quitarlas. Así estén pequeñitas, hay que quitarlas porque los pacientes tienen serostomía y la serostomía va de la mano con la caries dental. Y aparte el paciente no se va a querer cepillar. O sea, básico. O sea, sí, hay que hacerle la educación, pero uno también es humano. O sea, yo sabiendo que hay una posibilidad de que me voy a morir, ¿qué me importa cepillarme los dientes? Entonces, uno tiene que pensar así todo trágico con ellos. Obviamente no decírselo, a nosotros los motivamos a que se cepille, a que coma, pero la verdad es que el tema psicológico es muy importante. Focos infecciosos, le tomamos la radiografía, si vemos que hay una endodoncia ahí como dudosa, sáquele. De una vez déjele las prótesis organizadas, no que después le voy a hacer la transicional, déjela lo más organizado que pueda. ¿Listo? ¿Qué pasa después de la radioterapia? ¿Los podemos atender o no? Tiene que ser algo muy superficial o una urgencia extrema y apoyarnos de los cirujanos por las posibles complicaciones. ¿Cuál es una posible complicación en odontología después de la radioterapia? Si hacemos un tratamiento invasivo. Eso tiene un nombre, sí, osteoradionecrosis. Necrosamos el hueso haciendo una exodoncia, colocando un implante, y nosotros jamás le preguntamos al paciente, mi señor, ¿usted alguna vez ha tenido tratamiento contra el cáncer? No, gracias a Dios no. Ah, bueno, listo, ya. Silencio. Y eso es importante. A veces, ¿qué pasa? El paciente tuvo radioterapia hace 2 años y nosotros, pues obvio, nosotros también trabajamos por dinero. Le ponemos 10 implantes, no sé, algo así. No, espérense. Hay que hacer interconsulta con el oncólogo, que le hagan unos estudios y mirar si el paciente es apto o no es apto para recibir esos implantes. El paciente necesita una exodoncia, lo mismo. Demórense 2 citas más y manden a ese paciente donde el oncólogo, que crean que eso de verdad amaña mucho al paciente, porque tú lo estás cuidando. Tú no se te nota el hambre de querer venderle los 10 implantes, sino, ay, venga mi señor, vamos a hacer la interconsulta, y si de pronto el oncólogo dice que no, le tengo esta otra opción. Pero hay que ser lo menos invasivos con estos pacientes que acaban de salir de radioterapia, ¿listo? Y eso sí no llega a los odontólogos. En general, ¿cuáles son los efectos secundarios? Fatiga, irritación de la piel, cambios del apetito, náuseas y vómitos, problemas de la concentración y cambios del sueño. O sea, son pacientes que se indisponen, es que esto es fuerte, esto es fuertecito.
sintomatológicamente, por decirlo así, sintomáticamente, el paciente queda muy débil, el paciente, esa misma radiación lo quema, le quema la piel, ¿sí? Obviamente uno sale triste, desanimado, sin ganas de comer y lastimosamente todo eso es un conjunto que afecta al paciente. Si nosotros tenemos un paciente, un familiar, lo que sea, pues uno tiene que como que ser consciente y motivarlo, pero también entender las limitaciones que tienen este tipo de pacientes. Aquí hay un cuadrito de las posibles complicaciones, digamos que en la piel, después de la radioterapia. Vamos a encontrar que hay unas patologías como la radiodermitis, el fenómeno de Recal, el eritema multiforme, etcétera, etcétera. Perdón, que son unas lesiones, que son unas patologías en piel que se dan en esos pacientes después de la radioterapia, perdón. Vamos a darnos cuenta que hay unos que dicen que después de la radioterapia es que va a aparecer 2 semanas, 20 días o durante la radioterapia. Clínicamente, más o menos, se alcanza a ver así. Va desde el grado 1 hasta el grado 4, donde el grado 4 ya son unas lesiones grandes. Imagínense eso en cabeza y cuello. Y eso puede pasar. ¿Listo? Entonces, miren esta paciente. Esta paciente evidentemente tiene un cáncer de seno, un cáncer de mama. Aparte de que sí la radiación le está ayudando a disminuir el tamaño del tumor para que pues obviamente su vida se salve, también le está afectando la piel. ¿Listo? Eso duele. Esos pacientes a ellos les duele. Es una piel como seca, como dura. Ellos, por lo menos estos pacientes no pueden ni levantar bien el brazo. ¿Listo? Ahora imagínense en la cabeza y cuello. Imagínense en la lengua. A esos pacientes que irradian por un cáncer de lengua. Ahora imagínense esto en la mucosa de la boca. ¿Sí? Fuerte. La imagen que está allá en el grado 3, o sea, esa paciente muy seguramente tiene algún tipo de cáncer en la vagina, cáncer del cuello uterino. A la paciente literal la desnudan para que el rayo le entre donde está el tumor, pero aún así puede tener efectos secundarios, ¿sí? Ahí estamos dando un poquito exagerados, pero imagínense lo que esto implica para la vida de esa pobre señora, o una muchacha, porque yo digo una señora, pero puede ser una niña de 15 años. Para todo, para orinar, para ir al baño, para su intimidad, de ella verse así, el dolor, el olor, porque el cáncer tiene olor, el cáncer huele maluco. Ahora imagínense eso en cabeza y cuello. ¿Listo? Hay unos fármacos antioxidantes como el Falbin, que lo que hacen es que se lo suministran al paciente como una profilaxis para medio proteger las células que están sanas. ¿Listo? Uno de estos ejemplos es el Falbin. En Colombia no son tan utilizados porque son costosos. Pero es un método para ayudar a ese paciente a que sus células sanas no se vean afectadas por la radiación, porque inevitablemente va a haber algún tipo de afectación. Ahora vamos a hablar de la radioterapia en cabeza y cuello. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo desde la diapositiva 1 que la radiación es buena y es mala, dependiendo de cómo la utilicemos. Que desde el sol la radiación es mala. Cuando nosotros estamos irradiando a un paciente, necesitamos que él se quede quieto. Él no se puede estar moviendo, porque si está, ha avanzado tanto la tecnología para saber el lugar exacto, la forma exacta, el tamaño exacto. Ahora imagínense el paciente ahí. Entonces, lo que se utiliza es una malla. Esta malla plástica que ella es termoplástica, o sea, ella se pone como blandita con el calor. Y eso es para cada paciente, obviamente. Entonces, a ti literal te amarran a esa mesa. Te amarran la cabeza y el cuello de esa mesa para que... Eso no duele, o sea, la radioterapia no duele, entre otras cosas, la radioterapia no duele. Y nada más son 15 minutos. Pero tú 15 minutos amarrado que no te coses y parpadeas. O sea, es complicado. Y lo que utilizan para fijar al paciente es esta malla, ¿sí? Utilizan, ustedes van a encontrar en alguna literatura que dicen que tatúan al paciente. Más o menos. Lo que hacen es como marcar ciertos sitios anatómicos para saber exactamente dónde está el tumor. Eso se utiliza sobre todo en esa radioterapia donde no tenemos las imágenes. ¿Sí se acuerdan? Que ese tema de las imágenes es como un avance que en Colombia más o menos apenas se está dando. Este video
también lo tienen ya en la plataforma que les explica cómo es que se hace esa fijación del paciente ahí cuando lo van a empezar a irradiar. Eso literalmente es una malla que la calientan un poquito, se la colocan sobre la cara y el cuello del paciente, otra vez se vuelve durita y ahí quedó, y lo marcan Daniela Rincón Ortega y la guardan. Y cada vez que Daniela Rincón Ortega vaya, esa es la de ella y lo dejan a uno ahí. Lo dejan a uno allá amarradito. Esto es la explicación de la mucositis a grandes rasgos. Lo que va a pasar es que esa quimio y esa radioterapia me va a inducir un daño inevitable en el ADN, que como les decía, también puede ser en las células que no tienen cáncer, perdón. Van a intervenir unas sustancias, el factor de necrosis tumoral, unas citoquinas, y lo que van a empezar es a degradar el epitelio. ¿Saben lo que es un fibroblasto? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Es la célula que qué? ¿Y produce qué? Fibrina. Las fibras de colágeno. Entonces, todo esto también me afecta a los fibroblastos, que son los que me producen las fibras de colágeno. Imagínense un tejido sin colágeno, eso está ahí todo aguado. Eso es lo que pasa en la cavidad oral. Los fibroblastos son los que se me ven afectados, por ende, va a perder sostén el epitelio y consecutivamente el epitelio se empieza a adelgazar hasta que se daña, se rompe y queda una úlcera. Pero no es una ulcerita, es toda la boca ulcerada. ¿Listo? Toma de decisiones. Ya vamos a acabar, relájense. Como pudieron escuchar durante todo este tiempo, la radioterapia no hay que tomarla a la ligera, ¿sí? Y nosotros pensamos que esto nunca nos va a pasar a nosotros o que nunca van a necesitar de nosotros. Uno no sabe si ese periodoncista que está allá en el cancero algún día se va a pensionar y llega alguno de ustedes allá a trabajar. Uno nunca sabe. Y eso es un puestazo que tiene ese hombre allá. Pero hay que obviamente nosotros capacitarnos. En Colombia el tema de la odontología, en oncología, está un poco rezagado, bastante rezagado, ¿sí? Ahí más o menos los que intervenimos somos los patólogos y los cirujanos maxilofaciales que entran un poquito en este tipo de cirugía, porque los orales no tanto realmente. Entonces, a eso es de invitación, a que nosotros no nos quedemos como unos odontólogos de resinas, que no está mal, yo no tengo nada en contra de eso, pero que sí sería chévere, o sea, empezar a actuar como en este tipo de pacientes, entender que al menos es una radioterapia. ¿Sí? Nosotros no vamos a ser ese profesional que le va a decir, señora María, ustedes son 5 sesiones de radioterapia cada 3 días. No, pero sí vamos a ser de pronto ese profesional que va a estar al lado de la señora María diciéndole, estoy contigo, ¿qué necesitas? ¿Te duele la boca? ¿Te puedo decir qué hacer? ¿Te voy a ayudar? Al menos a darle una calidad de vida al paciente. ¿Listo? Entonces, desde que llega el paciente hasta que se hace el análisis de histología, tu servidora, y ahí se empieza a tomar. Ahí esto más o menos, este gráfico que estaba aquí al lado era con la pregunta que me hacían ahorita. La radioterapia a grandes rasgos entonces va a tener 3 finalidades. Ser radical, que me va a eliminar completamente un tumor si de pronto el tumor es muy pequeñito. Complementar, es decir, hacemos cirugía, hacemos quimio y complementamos con la radio por si de pronto me quedó alguna célula por ahí cancerígena. Y paliativa, ¿saben lo que es paliativo? Sí, ya esto, cuando uno habla de un paciente paliativo generalmente se refiere a un paciente que ya no hay mucho que hacer, que el paciente no se le va a quitar el cáncer. Y lo que hace es otro grupo multidisciplinario, es mejorar en lo posible la calidad de vida del paciente, que no tenga dolor mientras fallece, que esté tranquilo. Entonces ahí entran los anestesiólogos, entran los psicólogos, los psiquiatras y puede entrar odontología. Intentar al menos que se le pase el dolor en la boca para que mientras fallece, pues esté tranquilo. ¿Listo? Entonces, por eso hay pacientes que le dicen radioterapia y se asustan porque la radioterapia puede ser paliativa. Entonces, un paciente que tiene un tumor en el cerebro que lo hace convulsionar es un paciente que no tiene calidad de vida. Pero si yo a ese paciente lo irradio y le bajo, digamos, le disminuyo el tamaño de ese tumor, puede que me deje de convulsionar y se muera un poquito más tranquilo. Puede pasar, pero yo no sé, yo creo en Dios, entonces ahí pueden pasar muchas cosas. El caso es que
esta es la aplicación de la radioterapia. Hay que conocerla, uno nunca sabe. Cualquier cosa me avisan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Nada? ¿Listo? ¿Seguro? ¿Última palabra? Listo. Esto realmente es lo que les acabo de decir para cuáles son los parámetros para tomar una decisión en el momento de la radioterapia. El volumen a tratar, es decir, el tamaño del tumor, qué tanta dosis y la técnica adecuada de todas las que les dije. Y listo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Nada? Entonces, para los que no estaban, para la próxima clase vamos a hablar de quimioterapia e inmunoterapia. Entonces, van a hacer, no ahora, después, un cuadro comparativo entre las tres, entre radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia. ¿Sí? En el grupo en el que ustedes ya están, en esos mismos grupos. Eso sería para dentro de 3 semanas, porque todavía no he dado para dentro de 3 semanas. ¿Qué pasa? Que debe ser de la clase. Yo me doy cuenta que es lo que yo hablo. ¿Ok? Obviamente, yo no tengo ningún problema en que ustedes complementen lo que yo dije acá. Pero pues es que es muy notorio cuando nos sacan de otro lado y no de la clase. Lo que es que nosotros tenemos la salida No tendríamos esa clase. O sea, no vendrían a esta clase. Ni virtual. A esa hora estén ocupados. Sí. Salida comunitaria. Ay, esperen, yo les... ya. ¿Y ustedes no tienen algún otro horario y lo hacemos virtual? El miércoles. Todos.